Esto no es fácil, pero se puede. Bueno, nos habíamos quedado en Efesios capítulo 5. Y nos vamos para Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Va a estar interesante hoy, y el Señor. Hay tres cosas bien importantes aquí en la carta de Efesios capítulo 5, y dice que tenemos que andar en amor, del 1 al 7. Tenemos que andar en luz, versos del 8 al 14. Y tenemos que andar en sabiduría, del 15 al 21. Es decir, que el amor, la luz y la sabiduría tiene que brillar en todo creyente. Y aunque Pablo escribiera esta carta para el año 60 y algo, 65, finalmente no me es infiel, a ver si es verdad. Amén. Del 60 al 61. Es decir, que para el tiempo que Pablo estaba escribiendo esta carta, nos está hablando a nosotros también. A pesar de que menciona este mensaje a los Efesios, pero habla a nuestras vidas, porque tenemos que andar en amor, en la luz y en sabiduría. Dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, nuestra forma, cómo tenemos que conducir para estos tiempos. Tenemos que andar en ese amor puro que tenía nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú andas en amor, el verso 3 te dice: pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. O sea, que las obras de la carne no pueden estar en nosotros. Tenemos que andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu, tenemos que andar en amor. Y continúa diciendo: ni palabras deshonestas. Bueno, perfecto no son. A veces que se zafa. Es la verdad. No podemos tapar el cielo con la mano. A veces se le zafa al creyente, a todo, y al pastor también. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. O sea, nos manda a poner en práctica las acciones de gracia. O sea, hacer, aleluya, cosas que sean de edificación para la iglesia. Dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, vuelve y lo recalca, ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría o idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hace que él recalca, ¿verdad?, el que no practiquemos la fornicación ni la inmundicia. También dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque es que se te van a acercar al lado gente diciendo: pero si eso no es nada, pero que eso no es pecado, pero si uno hace una sola vez, como que se va a ir para el infierno. ¿Sabe? Van a venir personas, aleluya, poniéndote el asunto como que no es nada. Que es una mentirita color de rosa. Yo no lo he escuchado, no lo escuchaba, pero es una realidad, dice el Señor, porque la carne y el espíritu están en una continua lucha y nosotros tenemos que cuidarnos porque somos la lucha. Hace días atrás, dice el Señor, me va a ser jocoso. Yo voy con mi hermano en el carro y me llaman por teléfono. Entonces, me llaman por teléfono del banco, de la cooperativa. Me dice que yo puedo ir donde ellos más adelante. Y digo: en este momento yo no puedo, no estoy en casa. No estaba mintiendo. No podía ir porque no estaba en mi casa. Estaba de camino para Mayagüez. Pero
Mi hermano que está al lado mío me dice, pero mire que tú vas para la mañana. Es que no puedo. En una conversación, ¿verdad? Pero me juzgó dentro de la conversación que estábamos hablando. Yo le dije, mira, primero que yo no soy un santo. No soy santo. Yo, en un momento dado que si yo no puedo decir que no estoy, pues no estoy. Que tal vez no puedo, no es que no estoy. Entonces, tú tienes que, la persona que está al lado tuyo, aunque no sea creyente, va a haber algo negativo. Pero eso negativo, en el momento, tú no estás diciendo una verdad porque no puedes. Entonces tú tienes que saber dónde tú dices las cosas, porque van a personas que son débiles en la fe, y el débil en la fe es el que te va a aceptar. Porque el que es fuerte en la fe y tiene una medida más alta de la fe, pues va a entender. Pero el que es débil en la fe no te va a entender. ¿Cuántas veces te juzgaron aquí en el trabajo? Usted sabe, las veces que nos han juzgado, nos han señalado. Pero el que tiene la autoridad y el poder para juzgar no es nosotros, aquel que está allá arriba. Por lo tanto, ahí dice bien claro, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, con los hijos de desobediencia. Con ellos no podemos estar participando en las obras de ellos. Y el Señor, lo que quiere decir Pablo, tenemos que andar en luz. Pues mira, ¿qué quiere decir andar en luz? Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, refiriendo a nuestra vida pasada antes de conocer a Cristo. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nos manda andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Esta palabra nos está hablando de los frutos del Espíritu, que tenemos, aleluya, que resaltar. Más ahora, soy la luz del Señor. Por eso es que tenemos que caminar, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor y no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Fíjate que ya aquí comienza la batalla espiritual cuando nos da la autoridad el Señor para reprender todas esas luchas que van a venir a nosotros, todas esas obras de la carne que van a venir. Él nos está diciendo más bien reprenderlas, o sea, utiliza tu autoridad, porque Dios nos dio la autoridad. Una vez iba el Señor Jesucristo con los discípulos caminando, creo que es Mateo capítulo 9, iba caminando Jesús y Jesús dice, le vienen a tentar los fariseos. Dice, mira, tus discípulos, nosotros ayunamos muchas veces, pero tu discípulo no ayuna. Dice, no, pero es que todavía el esposo no ha sido quitado. Mientras el esposo esté con ellos, no hay necesidad del ayuno. Ahora, los fariseos estaban escuchando una parábola para ellos, dice, el esposo. No entendían lo que le estaban diciendo. Pero Jesús le dice, pero cuando el esposo le sea quitado, está hablando de su muerte. Cuando el esposo le sea quitado, entonces hay que estar en oración y ayuno. Tenemos que ayunar. Para este tiempo es el tiempo de ayunar, porque es nuestra arma espiritual para poder tener la autoridad de Dios y reprender todos esos poderes de las tinieblas que van a venir sobre nosotros. Como nosotros necesitamos esa unción, la tenemos que usar ahora. Los discípulos en aquel momento no tenían la necesidad porque el esposo estaba. Pero una vez el esposo le fue quitado, la iglesia tiene que buscar vías de ayuda. También tenemos por obligación, por lo menos, digo, una vez al mes, hacer una ayuda. Hacer violencia, levantarse de la cama, por ejemplo, los domingos, como nosotros tenemos ayudas congregaciones. Ese domingo te levantas de la cama, hacer y rápido para ir, porque si no te dan ganas de comer, porque estás débil.
Esta es débil, la carne es débil, pero el espíritu está presente, porque el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. El espíritu quiere someterse, pero la carne no. Esa es la batalla tan grande que tenemos. Entonces, yo por lo regular todos los domingos de una congregación trato de estar en ayuno. De la única forma que yo no estoy en ayuno es que predique a otra persona. Cuando usted ve aquí un domingo predicando a otro hermano, por ejemplo, este domingo que pasó, Yanira, pues yo dije, voy ¿ah? Sí. Hacía tiempo que no veía la vida así. Y yo le di gracias al Señor que ciertamente mientras ella predicaba, yo por ella, pero yo siempre me da un momento de descanso para yo poder buscar otras cosas. Pero nada, nos dice ahí andar en la luz. ¿Nos quedamos en qué verso? Para el 10. Comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mira que dice que es vergonzoso hablar de lo que ellos, o sea, el mundo, lo que el mundo hace en secreto. Es vergonzoso. O sea, Pablo no quiere ni mencionarlo. Dice ahí, más, verso 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, o sea, la luz, el conocimiento, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta. La persona que está dormida tiene que despertar para estos tiempos, man. No podemos, aleluya, no podemos, ¿cómo yo podría decirlo? No podemos descuidarlo en la vida espiritual, porque la pereza, el sueño, descuido puede atacarnos a todos. Satanás no respeta, ni porque seamos pastor, ni evangelista, ni hermanos de la fe, no. Él te va a atacar. Ustedes son, y los hermanos que están escuchándonos por allá, en el Zoom, somos la iglesia, somos la luz del mundo. Por lo tanto, las tinieblas van a tratar, aleluya, de opacar la luz que hay en ti. Él te va a atacar. Él nos va a atacar. Eso no, somos sus enemigos. Tenemos que, aleluya, ayudarnos. Por ejemplo, el matrimonio tiene que estar unido siempre. Cuando el hermano Carlos, por ejemplo, aquí, aleluya, viene su momento de cansancio y de portar, Marlene tiene que echarle por la mano y ven, levántate, vamos. Y a revés, cuando él la ve a ella cansada, tú tienes que decir, no, vamos a hacer violencia, animarla, motivarla. O sea, ambos tenemos que motivarnos, porque es la forma de seguir caminando el evangelio. En el caso de Chiarelli y Josué, también. Josué tiene que motivar a su esposa y Chiarelli tiene que motivar a su esposo. Tenemos que estar en esa forma. Y el Señor. Andar en sabiduría. Las tres cosas que le mencioné primero, menciona Pablo. Andar en amor, en la luz y en sabiduría. Dice, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El necio no reconoce las cosas de Dios. El sabio, él se mete más con Dios. No escuchamos las palabras, palabras necias, oídos, solo, dice el Señor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y si eran malos 2000 años atrás, ¿cuán malos estaban ahora? Son más malos. Por tanto, no seáis insensatos. La persona insensata no atiende, no escucha, no vela. Tenemos que ser sensatos, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar observando, buscando cómo animar a los demás, ser de bendición.
Dice ahí, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. ¿Entendidos en qué? De cuál sea la voluntad de Dios. Usted ve a un hermano enfermo, aleluya, que lo ayuda, lo levanta, pero el propósito es que esa persona se levante y continúe caminando. No es que se quede quieto en la casa. No, tenemos que animarlo a que prosiga el camino. Porque cuando a veces uno está enfermo, se deja llevar por la enfermedad y se queda acostado y no encuentra cómo levantarse. Porque lo digo por mí. A mí me ha pasado. Pero yo tengo que animarme. Yo mismo he hecho violencia. Yo me recuerdo cuando yo pasé las 4 meses soportado en la cama, que ya yo no resistía a la cama. Hermano, yo pues lo digo con toda confianza. Ustedes son personas adultas. Yo me orinaba en el camino de mi cuarto al baño. Una prueba que Dios me permitió, no estaba postrado en cama, postrado. Y a los 4 meses yo dije, no sé, tengo que hacer algo. Yo venía caminando de mi casa aquí con 2 bastones. Tenía que hacer violencia. Casi no podía con el cuerpo mío. El dolor eran todos los huesos. Pero yo hacía violencia. Y Carmen para el lado mío no me soltaba. Hasta que llegué ahí al frente. Cuando Maribel Acevedo me dice, pastor, el Señor me dice que suelte los bastones. ¿Usted cree que yo iba a aguantar? Pero yo actué en fe. Yo boté los bastones, solté los bastones y seguí caminando hasta el día de hoy. Pero si yo me hubiera quedado aquí por el dolor, por la gravedad que yo sentía en mi cuerpo, no hubiera llegado. No hubiera llegado. Si me hubiera dejado llegar por el dolor, no llega. Por eso uno tiene que hacer violencia, porque Dios nos está mirando. Cuando tú haces la violencia, imagínese la mujer del flujo de sangre. Ella está en una multitud de gente. Ella no podía tocar a nadie porque era inmunda. Para la sociedad judía, la mujer que estaba pasando por esa enfermedad del flujo de sangre era inmunda. Según la escritura, si ella tocaba a alguien, esa persona se ensuciaba espiritualmente, tenía que ir al mar a limpiar, a bañarse. Por solamente esa persona, ¿verdad? Entonces, si ella se hubiera quedado en su casa, en medio de aquella multitud, ella se arrastró por el piso para tocar tan solamente el borde de su mano. Por eso que Dios quiere gente que hagan violencia. Solamente la Biblia dice claro, los que hagan violencia para estos tiempos. Y hay que hacer violencia en todos los ámbitos, en la enfermedad, en la crisis, en la necesidad, en la escasez. Tenemos que hacer violencia. Yo no me puedo dejar llevar por la situación que me esté rodeando en el momento. El hacer violencia es lo que Dios quiere que estemos haciendo hoy, más que nunca, porque su venida está. Ya no, esto no es cuestión de juego. Ya 20, 30 años atrás, 30 años atrás, cuando todavía no existía la persecución abierta contra la iglesia, ahora no es abiertamente. Ha venido una persecución abiertamente a las iglesias. Entonces, me voy a quedar en casa. Pues, que me digan lo que me digan. Tengo que hacer violencia. Hay que hacer violencia para el futuro. Hay muchas otras cosas que puedo abundar, pero el tiempo no me da. Pero hay mucho de qué hablar. Ahí dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Andéis bien, antes bien, sed llenos del Espíritu. Dios nos manda a estar llenos. Aquí no es, aleluya. No. Las 10 vírgenes tenían sus lámparas llenas, pero tenía un frasco de aceite extra. Fueron más prudentes que las otras. Las otras fueron imprudentes.
solamente se conformaron con su lámpara llena. Las otras cogieron aceite extra adicional. Así tenemos que andar nosotros. No es solamente estar lleno, porque tú vienes, te pones en oración y en ayuno, te tiraste el suelo, te tiraste, ese día viste la gloria de Dios. Ya el otro día no vas a orar, ya el otro día dejaste de buscar de Dios. ¿Ah? No, es la constancia de nosotros mantenernos constantemente buscando el pozo del Señor. Ahorita vamos a hablar del matrimonio. Nosotros tenemos nuestras esposas, los esposos tienen su esposa y la esposa su esposo, y esa relación entre esposo y esposa la va a estar hablando ahorita Pablo. Y voy a tocar algo que dice. Mientras tanto, aquí dice, verso 18, 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, esto tiene que salir de aquí, allá arriba. Esto no es una emoción. Muchos cantan por cantar, pero nosotros cantamos para adorar a Dios. Y esa alabanza toca el cielo. Esa alabanza toca el cielo cuando lo hacemos para adorar. Verso 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es el orden que da aquí, dando gracias a Dios, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma de nosotros orar. Siempre damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Nosotros nos sometemos unos con otros, el esposo con la esposa, aleluya, los varones con las damas en la iglesia, las damas con los caballeros, nos sometemos unos a otros. Si un hermano me dice, hermano pastor, mira, aquello que está allí está mal puesto, lo puedo recoger, pero si yo lo veo antes que él, lo puedo hacer, ¿no? No se me va a caer un brazo por yo limpiar un baño, por limpiar la iglesia, por vaciarla, limpiarla. O sea, yo le he hecho, lo hago con sumo gusto, pero lo hago para ti, no lo hago para que me vean. A veces que yo siempre estoy secado, siempre las cortinas cejadas, porque a mí me gusta orar. A veces cierro las ventanas, no puedo cerrar las puertas porque tienen que estar. Pero por lo menos yo cierro todo. Aquí me cierro aquí con ese. Hay que buscar el rostro de Dios, buscar presencia. Hay que someterse unos a otros, porque a eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y del Señor. El matrimonio, verso 22. Para yo descansar algo, puedo pedirle a nuestra hermana Sheila que lo lea en voz alta para que el hermano lo completo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también. Ese verso 27. ¿Verdad? Amén. El matrimonio, Cristo y la iglesia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Habla de una sujeción. De que el marido, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Hay personas que utilizan esto para ejercer una autoridad mayor. Él dice que la mujer se someta a su marido, que lo respete, ¿verdad? No dice que el hombre tenga que abusar de esa posición donde Dios nos ha puesto. Eso es por lo que aconteció en el huerto del Edén. Porque cuando cayeron en el pecado, Eva fue la que fue tentada y se le restó la autoridad porque ella hizo tropezar a Adán. Pero no es por imponer esa autoridad. Ahí lo que está diciendo bien claro, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Hablan a todo el cuerpo de Cristo, son todos como un cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Que no está imponiendo, pero sí que se sujeta. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que me está diciendo a mí que yo ame a mi esposa, ¿verdad? Respeto. Que no hay una explicación espiritual que le dan que Dios sacó a la mujer de la costilla, aludiendo que la sacó porque estaba cerca del corazón, para que la aprenda a amar, para que la aprenda a respetar, para que aprenda a cuidarla. Por lo tanto, el marido debe amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La mayoría de los versos que se tocan en la Escritura, en Colosenses, en Efesios, aún en Apocalipsis, habla que esto es sin mancha. Pero yo este domingo le dije a todas las damas que trajeran una plancha. No sé cuántas las van a traer, pero este domingo les dije que trajeran una plancha, porque vamos a tocar el tema de la arruga. Entonces, ahí en el servicio vamos a estar tocando por qué las arrugas. ¿Por qué? Gloria al Señor. El Señor dice aquí que no tuviese mancha ni arruga. En Efesios capítulo 1, capítulo 5 y verso 27. Esto lo voy a estar discutiendo el domingo. Los que desean saber por qué sin arruga, les vamos a estar explicando el domingo en el servicio. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Quién de nosotros coge un martillo y se da un martillazo en la mano? Ninguno. Yo no lo hago. Yo si me equivoco de la puntería, puede ser que me dé un martillazo en un dedo. Pero si no, yo no voy a maltratarme yo mismo. Pues entonces así mismo que Dios me está diciendo a mí, que como yo no me maltrate Dios, yo tengo que no maltratar a mi esposa. Eso es a Josué, está escuchando. Así también los maridos deben amar a su mujer como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esa es la forma en que Dios ama a la iglesia. Tenemos que hacer de la misma forma en nuestra casa. Y el Señor. Y de vez en cuando una peleita,
una que otra. Gloria al Señor. Porque es que lo dice el Señor, aleluya. Ustedes las mujeres tienen una facilidad, aleluya, para verse, sacarle el monstruo. ¿Ah? ¿No? Yo no sé si a Arely le pasa ya, aleluya, Josué, gloria al Señor, pero ciertamente, aunque nos saque el monstruo, no podemos, aleluya, tenemos que tener paciencia, amor, aleluya, amar a nuestras mujeres, dice el Señor. Mejor vete de la casa y respira profundo, aleluya, pero no te vayas en ira con tu esposa, porque después dormir en la cama es un problema. ¿Ah? Amarle. Aleluya. Mientras lo hice, me estoy recordando de cuando yo en oración salía con mi esposa y Dios me dijo hacer. Aleluya. Y el Señor me decía, tú eres mi hija amada y te vas a enamorar y vas a experimentar que alguien se enamore de ti y vas a experimentar ser amada. Y ese hombre es Carlos. Y yo le dije, ay, Carlos, pero Mario. Y me dijo, pero él también es mi hijo amado. Y él también tú lo tienes que amar. Y también es Aleluya. Tremendo testimonio. Eso es lo que nos manda el Señor. Precisamente ese es el amor que él sintió por la iglesia, amando. Él la respetó, él la amó y todavía está haciendo lo mismo. Todavía está haciendo. Dice el verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Porque esto dejará el hombre, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Escuche esto. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esto es un misterio. Habla del misterio de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El amor y el respeto es mutuo. De aquí para allá y de allá para aquí. Dice el Señor. El amor tiene que ser mutuo. Verso 33 termina el capítulo 5 y comienza, aleluya, el capítulo 6 diciendo: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, lo justo es que los hijos respeten a los padres. Esto es lo justo. O sea, esto es lo que se espera, de que un hijo respete a su papá. Que no sea así. En el mundo de pecado, cuando no conocíamos al Señor, a veces le faltábamos el respeto a nuestros padres. Pero estando en la iglesia, y obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Se le tiene que enseñar eso a nuestros hijos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es una promesa para aquellos hijos que obedecen a sus padres, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, si tú eres un hijo desobediente, malcriado, irresponsable con tu padre, tus días serán acortados. Eso es lo que está diciendo eso. Dios nos manda, aleluya, a mantener esa comunión con nuestros padres. Mi mamá tiene 89 años. Cuando yo tenía mi primer hijo, que lo cogí en brazos, ahí, Arielito, el primer hijo mío, él tenía como 7, 8 o 9 meses ya. Y un día yo fui a casa y le dije algo a mi mamá y ella no entendió lo que yo le dije. Me costó una bofeta, plena foto. Me dio una garnata. Yo con un hijo no. Yo no le dije nada a ella. Me quedé callado y me fui. Y puse a analizar qué fue lo que pasó. Y entonces me imaginé que ella se había equivocado en lo que yo dije.
Regresé al otro día y le dije, mami, ¿qué tú entendiste ayer lo que yo te dije? Y ella me dijo lo que ella entendió y yo le dije, no fue eso. Yo te dije esto. Y ella comenzó a llorar. ¿Me están entendiendo? Ella tuvo remordimiento porque entendió que lo había hecho. Aunque yo hubiera tenido la razón o no la hubiera tenido, fue un mejor de ella. Porque la Biblia enseña, yo respeto a mis padres y que mis padres también me respeten a mí. Porque el respeto siempre será mutuo, aunque el hijo tenga 5 o tenga 25 o 27 años. El respeto es mutuo. Porque el levantar la mano contra una persona ya adulta, ya como moldea al niño, lo moldea cuando es pequeño, no cuando está adulto. Porque entonces tú estás provocando a tu hijo a ira. Cuando el niño tiene 10, 11 o 12 años, pues tú lo corriges, tú le puedes dar cantazo, ¿ah? Pero ya después de los 13 años para arriba, no lo toques. No se debe de golpear, no se debe sacar la cojera y darle, no. Es con la palabra de corrección. Eso es malo. Verso 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No dice que con un palo o una cojea o un látigo. Dice bien claro, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, con la sana palabra. Porque a veces nosotros estamos cargados, venimos cansados del trabajo y el Señor y el muchacho lo que quiere es jugar con nosotros, o a veces lo que quiere es simplemente que tú le contestes una preocupación en el momento, y como tú estás afanado, estás cargado en ese momento, se te fue la mano y no podemos dejar, aleluya, que nosotros nos debemos llevar por las ejecuciones. Esas cargas son peligrosas, no descargarnos, aleluya, con ellos. Siervos y amos. Para aquel entonces persistía el pueblo de Israel, se le veía a las personas que tenían esclavos, se compraba y tenían que estar trabajando para ellos, porque ellos tenían que saldar la deuda. Entonces se utilizaba comprar a la persona como esclavo. Y ahí dice bien claro, siervos, obedecer a vuestros amos, terrenales como con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, la forma en que yo debo de conducirme, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, o sea, con el bien que yo vaya a hacer, ese recibirá del Señor, sea siervo o no. Los que eran los siervos o los esclavos no eran judíos. Los judíos precisamente también tenían personas que los compraban. Los siervos como tal, ellos eran judíos de nacimiento o eran judíos. Por ejemplo, tenían una deuda, no podían pagarla y los judíos pues, se vendían para poder pagar la deuda. Entonces el amo tenía que cobrar la deuda con su trabajo. Ahí se servían de esa forma. Pero yo tenía que aprender a respetarlo en ese periodo de tiempo que él fuera mi amo. O sea, No sé si era en este preciso momento, pero no era que entonces cuando ellos llegaban pues, a la iglesia, a veces tenían posiciones más altas que los amos y querían como sobresalir. Y por eso Pablo como nos pone. También puede ser caso. Pablo
en la carta de Filemón, pues vemos la historia de Onésimo, que tenía un criado que se escapó. Y entonces, al escaparse, se refugia con Pablo. Pablo se lo gana para el Señor y él le escribe a Filemón que mirara cómo Onésimo había venido al Evangelio y cómo él lo había ayudado, que ahora que lo recibiera y que lo que había hecho se lo pusiera a su cuenta. Nosotros somos deudores una vez ganamos una vida para Cristo. Entonces tenemos que ayudarle. En esa carta incluso Pablo es bien específico en que le dice que aunque en la fe soy de mayor rango que tú, Filemón, te pido que lo hagas por voluntad, no porque yo te lo digo. Amén. Así que Filemón tenía que entender entendió bien claro lo que Pablo le estaba diciendo. Y entonces él lo recibió. Y él entendió y recibió al hombre porque había unos cambios. Más luego, no sé si en esta misma historia o fue, se convierte, los que habían criado o siervos que se convirtieron en pastores. Y eran pastores, pero eran siervos y tenían que someterse al amo. Pero los amos respetaban la autoridad de la palabra que ellos vertían por el conocimiento de la palabra. Separaban, entendían que una cosa no tenía que ver. Exacto. Una cosa no tiene que ver con otra. Que yo sea pastor, como un ejemplo, yo fuera Filemón y yo era el pastor, pues Onésimo tenía que aprender mirarme a mí como lo que yo representaba, mi siervo de Dios. Y aunque yo fuera ya fuera del lugar del templo o fuera de las responsabilidades que él tenía que realizarla, pues la hacía como compañero, porque él tenía una responsabilidad de pagarle a mí. El trabajo que él realizaba como siervo, él tenía que hacerlo. Pero entonces él no tenía que aprender a trabajar, a hacer las cosas, pero también cuando predicaba la palabra, él tenía que decir no podía adornar. Todo pastor tiene que hacerlo. Mi duda era enfocada que yo pensaba eso. Ellos, aún no siendo dueños de su libertad física, el Señor los menciona y les da a través de Pablo parte que ellos forman parte de esta iglesia. Sí, incluso para este tiempo que les está llamando. Tiene que hacer eso. Quiero avanzar porque a nuestra hermana Chiarelli me tiene que decir las personas que están conectadas ahora, porque tenemos que darle el proyecto para entregarle. Ya a los de acá le di los libros que iban a estar tocando, como también a ustedes les voy a estar dando unos libros para que me entreguen al final para el mes de noviembre, puedan entregar a finales de noviembre el material. ¿Qué verso me quedé? 9. Dice, ahora vamos a entrar al tema donde el verso 10 dice, toda la armadura de Dios. Y esto está bien interesante del Señor, porque dice, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de la fuerza de nosotros. Nosotros nos fortalecemos en la fuerza de Dios, vestido de toda la armadura de Dios. Está describiendo una armadura para que podáis estar firmes. Habla de la firmeza del creyente. Tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo nosotros tenemos que estar firmes ante las acechanzas del diablo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Pero cuando dice, y porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no quiere decir que con otra persona, con otro ser humano. No tenemos lucha con cualquier, es con ámbitos espirituales. Y lucha, yo puedo pelear con Kay, con Sheila, puedo pelear con Carlos, físico, pero con las luchas espirituales, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra la sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, con cosas espirituales. Por eso es que tenemos que estar en oración y en ayuno, porque esto no se pelea con los puños, sino en el espíritu. La oración, reprendiendo todas esas pasiones carnales que vienen, todas esas cosas negativas que el enemigo va a levantar contra nosotros, en el ámbito espiritual que está hablando Pablo aquí, porque se van a estar en esas regiones celestes, aleluya, que gracias a Dios nuestros ojos no están abiertos para ver lo que está en los aires. Nosotros vemos lo que está a nuestro alcance físico, pero en el ámbito espiritual nosotros no hemos visto lo que están en esas regiones celestes, que precisamente aquí está describiendo contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, sabiendo y entendiendo que la lucha con las cosas espirituales, dice Pablo, por tanto, verso 3, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿A quién no le ha venido el día malo? ¿A quién no le ha venido ese día donde tú has tenido que pelear, aleluya, en el espíritu con potestades de las tinieblas? Personas que están poseídas por demonios, que están atacándote constantemente, porque tú eres el blanco para atacar. Las huestes malignas en los aires van a tratar de atacarte a ti, para derribarte, para que a una vez tú destruyas. Si él logra destruir a Carlos, pues Marlene se vaya junto también. Si él logra destruir a Marlene, pues Carlos se va por el lado también. Es decir, que él va a tratar de atacarlo simultáneamente a los dos. Pero a uno, si uno de los dos le demuestra a su enemigo su debilidad, se va a seguir atacando por ahí. Pero conociendo el compañero que está aflojando en ese lado débil, tú tienes que estar orientando. ¿Para qué? Tú tienes que estar orientando. ¿Para qué? Para que los dos podamos vencer a nuestro adversario. Porque la lucha no es de unos, es de los dos. Nosotros somos un pueblo y tenemos que pelear unidos. Si ustedes ven al pastor aflojando en algo, ustedes son los que tienen el pastor. ¿Cómo están las cosas? Saludarle, ¿cómo se llama? Motivarlo, animarlo, ¿verdad? Indirectamente. A veces hay unas indirectas, directas, para que sea motivado, para que entonces nosotros levantemos el pie y pues sigamos caminando. Porque el amor, yo tengo que entender que el amor hace eso. El amor que ustedes sienten hacia su pastor van a hacer, aleluya, que yo me motive a seguir trabajando. Ayer llegó Marlene a casa. Pastor, vengo acá, tengo que llegar a su casa. Y yo estaba metiendo un plato de sopa. Yo, sí, está bien, vente. Pero yo estoy bien cerca. Sí, está bien. Estaba ahí. Me cogió comiendo. Aleluya. Ya estaba empezando a echarme 2 cucharadas. Pero el amor, tenemos que, aleluya, recibirlo. Yo no voy a dejarla. Porque si veo que está la preocupación, aleluya, y está ahí, con más razón, tengo que soltar el plato. Ella, gracias a Dios, ya tuvo la paciencia de esperar que yo terminara de tragar. Aleluya. Y gloria al Señor, pudimos hablar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. A veces hay personas que saben utilizar una de las piezas de la armadura, pero hay otras que no saben usar. Y la vamos a ver ahora. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo
acabado todo, estar firme. O sea, después de pasó todo el ataque del enemigo, yo tengo que estar firme. Puedo estar flojo, tengo que estar firme. Por tanto, dice verso 14, estar pues firme. Dice que repite la palabra firmeza, firme, 2 veces, tanto en el verso 13 como en el verso 14. Está pues firme, ceñido de vuestros lomos con la verdad. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Y apunta lo que esto viene en el examen de ese capítulo. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Está describiendo a un soldado romano. Calzado los pies con el aspecto del evangelio de la paz. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El calzado habla de caminar, habla de visitar a los hermanos, visitar, a conquistar las almas, no hay que quedarnos quietos. Lo que está diciendo ahí. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. O sea, tu fe tiene que ser como un escudo con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás constantemente está tirando los dardos a nuestras mentes. ¿Para qué? Para derribarnos. Pero si tú levantas el escudo de la fe, puedes destruir esos dardos. O sea, tienes que actuar en fe. Oíste que alguien vino, se acercó a alguien que no es de la iglesia y hablarte algo de que dijo el hermano de tu iglesia, de ti, que dijo algo de ti negativo, reprendo el diablo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que viene es a opacar tu fe. Todo, yo le estaba diciendo a nieto esta mañana que todo lo que te acerque a Dios te sirve. Pero todo aquello que te aleja de Dios, recházalo. No deis lugar al diablo. Nos dicen los versos anteriores. No podemos darle lugar. Aunque sea verdad lo que están diciendo, no deis lugar al diablo. Porque eso es lo que quiere. Para acusarnos. Satanás está acusando, lo dice el libro de Apocalipsis. Dice el Señor que Satanás nos acusa día y noche. Cualquier cosa que tú digas. A lo mejor no lo hiciste con maldad. Pero el enemigo va a transversar esto para que vean lo malo. No lo vean, lo malo. Por eso dice, está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego, escúchalo bien, dardos de fuego del maligno. No son dardos blanditos, son dardos de fuego. O sea, Satanás viene con acaricia. Verso 17. Tomad el yelmo de la salvación. En la salvación tuya es como un yelmo que el enemigo va a tratar de opacar, aleluya, tu fe para que tú sueltes la salvación. Dice el Señor, tú sueltes la comunión con tu Dios. Y dice lo último, y la espada del Espíritu, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra. Esa es la espada. Aleluya. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Pablo está siendo enfático en esto, porque no solamente lo dice en la carta de Efesios, sino que en toda su carta, él siempre dice que la importancia de la oración en el creyente. Y el Señor, orando en todo tiempo, uno, súplica en el Espíritu. O sea, no es una oración cualquiera, es una oración de súplica en el Espíritu y velando en ello
con toda perseverancia. Hay que ser perseverante en la oración, constante. ¿Por qué? Porque esa es la vida del creyente. Para el mundo esto es locura. No sé, tú a veces vas guiando en el carro y a veces caes en una conversación con el Señor y la gente te ve hablando a ti a sola. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero por lo menos a mí me ha pasado. Y yo, cuando yo noto que me están mirando, yo trato de poco cantar entonces, para disimular, para que no digan que uno está loco. Pero mira, hermano, yo amo esta locura. Hay veces que yo he estado hablando con el Señor ahí en esa conversación a solas en el carro y aleluya, he sentido la presencia del Espíritu Santo. Por eso me encanta estar en esa comunión con Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, que no es por mí solo, sino por todos aquellos que están a nuestro alcance. En el verso 19, para culminar, aleluya, el capítulo 6 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Fíjate que Pablo en esta carta constantemente menciona, aleluya, el misterio. Este misterio que le fue revelado y él desea que la iglesia ore por él. ¿Para qué? Para fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, con autoridad, con, aleluya, firmeza, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Ay, por lo cual soy embajador en cadena. ¿Qué embajador va a ir a los sitios en cadena? Nadie. Somos embajadores en cadena del Evangelio, que son con denuedo, hable de él como debo hablar. Nosotros tenemos la bendición de que podemos hacer el Señor con más libertad. Pero hay países, aleluya, que están bajo una persecución del creyente, que no se puede hablar abiertamente del Evangelio. Pero Pablo está pidiendo que oren por él. Y no era que los tiempos de Pablo eran menos que ahora. Es que Pablo, en aquel entonces, estaba la persecución de los cristianos, cuando Nerón y todos estos emperadores eran malísimos y perseguían a los cristianos, ¿verdad? Pero hoy en día, la persecución abierta en estos países como Corea del Norte, en China, en África, en Siria, vemos las torturas, las calamidades que le hacen a los cristianos. Un saludo a Pablo, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo haré saber. Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y Tíquico fue allá a llevar el mensaje, pero era porque Pablo estaba preso. O sea, esta carta, conjunto con la de Filipenses, la de Filemón, él estuvo preso al escribir esta carta. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Nadie puede cambiar eso. Él amaba la iglesia. Entonces, ¿qué horario tengo? ¿Ah? 9:01. Me pasé por un minuto. Aleluya. Gloria al Señor. Me pasé por un minuto. Pues le vamos a dar una asignación. Y la asignación es fácil porque yo quiero, antes de entrar a Primera Tesalonicenses, quiero que lean Romanos capítulo 11.
Ustedes van a la asignación es leer Romanos capítulo 11 para todos. Y para los hermanos que están en Zoom, quisiera saber los nombres para darle un proyecto para entregar en el mes de a finales de noviembre, en la tercera semana de noviembre. Si tienen los nombres de las personas, si me las puedes dar. El hermano Josué Valentín, Kiareli Pérez y Elizabeth Pérez. ¿Y quién? Elizabeth Pérez, Kiarelis Pérez y Josué Valentín. Y Josué Valentín. ¿Quién? Sí. Amén. Esas tres personas, Kiareli, tú vas a coger Primera de Timoteo. Esa carta la vas, aleluya, a buscar y vas a estar exponiendo años, la fecha, a quién se dirigió él, Pablo, quién era el autor, y el Señor, y en qué parte del libro de los Hechos se encuentra. Muchas cosas de las que Pablo dijo en Primera de Timoteo, hay detalles que se encuentran en el libro de los Hechos. Yo quiero que ustedes busquen en el libro de los Hechos esa información. Segunda de Timoteo, ¿quién era el otro? Josué Valentín y Elizabeth. Josué Valentín. Segunda de Timoteo. La asignación para entregarla en un proyecto. Ustedes lo hacen, le sacan copia y me lo mandan. Segunda de Timoteo. Y eso vale una nota. Quiero decir, que Dios los ayude porque yo no lo voy a poder dar. El otro, la otra carta es la de Tito. ¿Y quién es la otra? Elizabeth Pérez. Elizabeth Pérez. Que ella busque la carta de Tito. Quiere decir que tienen primera, segunda de Timoteo y Tito. Esas tres cartas son cartas pastorales. Son cartas pastorales. Entonces es bien necesario que los tres apunten estas, que traten de buscar la información, cómo él aconseja a los pastores cuál debe ser su vida personal con el Señor, como hombres de Dios, cuáles son los consejos que le dan y cómo él lo aplica hoy a la iglesia. No hay más ningún hermano ahí entrado, nada más. Con esos tres nos vamos. Dice el Señor. Tienen las tres cartas más importantes. Quiero abundar con respecto a la espada que menciona en la carta de los Efesios. Algo que es bien interesante. ¿No? La carta de Efesios. Pues, ahí nos habla en Efesios capítulo 6, la espada del Espíritu. Yo estaba buscando, dice el Señor, la espada del Espíritu, que verso es 17. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay a veces que nosotros, en la espada del Espíritu, había una ilustración de los soldados romanos, que ellos peleaban con espada, pero usaban dos tipos de espada. No sé si la hermana en el diccionario. Amén. La espada del Espíritu está la mashaira. La mashaira era la espada corta. Mashaira. M-A-S-H-A-I-R-A. Mashaira. Creo que es una palabra hebrea o griega. La mashaira era la espada corta que se usaba para pelear cuerpo a cuerpo. O sea, de cerca ahí. Pero la rompalla era la espada larga donde peleaban a distancia.
Y en Apocalipsis capítulo 19, 15. Yo creo que ya mismo vamos a usar el libro, el diccionario. Porque en Apocalipsis 19, 15. En Apocalipsis 19, 15 vamos a ver al Señor usando la rompalla, no la mashaira. La rompalla, dice en el verso 15 de Apocalipsis 19, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Repito, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea, no pudo haber usado una mashaira porque era corta. Usó la rompalla porque era una espada larga para destruir las naciones. Todos los que vinieron era la palabra de autoridad de nuestro Dios. Cuando Él venga, esa va a ser la espada que Él utiliza. La palabra de Él bajo esa autoridad para ir contra las naciones. Y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y vuelvo y repito algo que lo he dicho anteriormente. La ira del Dios Todopoderoso. La ira es de Dios, no es del diablo. A pesar de que Dios va a utilizar la ira de él, pero el instrumento para manifestar la ira de Dios es a Satanás. ¿Están entendiendo? La ira de Dios, el instrumento que él va a usar como espada en ese momento va a ser a Satanás. Satanás va a ser el instrumento para manifestar la ira de Dios sobre la tierra. Así que esos 7 años, Satanás va a tener ese poder para atacar la iglesia que se quedó, más a toda la multitud de gente y del Señor que se quedaron en la tierra. ¿Preguntas o dudas? No me miren serio, que me asusto. Pero tengan en cuenta que la mashaira viene en el examen y la rompalla también. Aleluya. Así que la rompalla era la espada larga que se peleaba a distancia, y la mashaira de cuerpo a cuerpo, más lento. Estoy citando de Apocalipsis a Tesalonicenses, en donde explica que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, es la ira del Señor. Usamos amén. No hay pregunta, no hay duda. Nos despedimos con las 9:01. Digo, no hay algo más. Dice el Señor. Le damos gracias a todos. Pastor, yo y Areli haya conseguido el mensaje que le di con respecto a nuestro hermano Virtudes. Sí. Manténganos en sus oraciones. Estamos clamando a voces por él. Hoy tuvo, no sé si habrán intervenido con él, pero sé que sí.